buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer su presencia en este panel de investigación. Nosotros somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura de Negocios Internacionales y esta va a ser nuestra evidencia para el panel de investigación de la materia de investigación de mercados. Nuestro tema va a ser la eutanasia, si es una muerte digna o un suicidio asistido. Antes de comenzar con la introducción, quisiera presentar a nuestros panelistas. Nuestra primer panelista es Jania Vianey Chavarría Hernández, estudia en el Instituto Boder y se desempeña en Terapia Plus. Nuestro segundo panelista es José Luis Quiroz Hernández, licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Realística de México, tiene una maestría en Pedagogía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, es consejero en Educación y catedrático en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. El ser humano guarda la vida como su mayor tesoro, despreciando y huyendo de la muerte, deseando nunca ser atrapados por la misma. El dolor y el sufrimiento son dos cosas que acompañan nuestra vida y sin duda alguna, la muerte. Todos los días alguien muere en cualquier parte del mundo. Sin embargo, no todos con la misma dicha de terminar con una muerte tranquila o la más soñada por todos. Ir a dormir y no volver a despertar, pues representa una muerte tranquila y sin angustia. El término eutanasia proviene del griego que significa bien o fácil, y thanatos, que significa muerte, así que etimológicamente solo significa buena muerte. También se puede definir como acto o método que aplica un médico para producir la muerte de un paciente, sin dolor y a petición de éste para terminar su sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia? El suicidio asistido es aquel que se le proporciona a una persona de forma intencionada y con conocimiento los medios necesarios para suicidarse, incluidas el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción o el suministro de los mismos. Es el paciente en este caso el que voluntariamente termina con su vida. En la eutanasia es la práctica que genera bastante confusión. Existe bastante consenso para considerar como eutanasia las actuaciones que producen directa e intencionadamente la muerte de los pacientes y que se realizan en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable que ha podido ser mitigado por otros medios. Ahora quisiera comentarles que el tiempo para sus respuestas será de 1 minuto y que a cada uno de nuestros panelistas se le otorgarán 5 preguntas. Nuestra primera pregunta es para el maestro Quiroz. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Existen algunos derechos que tenga el enfermo moribundo? Pues sí, sí existe el derecho, por ejemplo, en el marco teórico, la muerte no es un derecho, es una circunstancia natural de la vida, en tanto que somos finitos. Y culturalmente, pues en algunos países se esgrime o se invoca el derecho natural de los seres humanos a disfrutar del propio cuerpo, sin que para ello intervenga el Estado, como una acción punible para tipificar como un delito. Muchas gracias. Para nuestra segunda panelista. Sí, dime. Sí. ¿Debería entonces todo hombre renunciar a huir del dolor en general y del dolor de la agonía en particular?
A mi punto de vista, como a principios estudiando medicina, hay evidencia histórica que nuestros antepasados y hasta entonces buscan alternativas para contrarrestar el dolor, sino no huir de él, sino buscar un alivio a enfermedades y condiciones ligadas al dolor. Muchas gracias. Maestro Quiroz, ¿reconoce el Sí, adelante. ordenamiento, ¿reconoce el ordenamiento jurídico mexicano el derecho de la vida? Bueno, antes que nada, perdón, buenas tardes. Estaría en un problema técnico. Ahora sí ya estoy visible. Buenas tardes para todos. Bueno, Eh, pues hay dos, aquí habría que discernir entre dos tipos de eutanasia. Una eutanasia pasiva y una eutanasia activa. La eutanasia activa tiene que ver con una ley federal que se llama Ley de Voluntad Anticipada. ¿Sí? Ese es digamos, el marco regulatorio de la Ley de Voluntad Anticipada. En esta se establece, por ejemplo, la Ley de Voluntad Anticipada permite a enfermos el poder solicitar legalmente la eutanasia pasiva. Esto no se considera un delito, ¿sí? Y consiste en dejar de suministrar los medicamentos o retirar los aparatos que mantienen con vida artificial a un paciente terminal. En este caso hablamos de una ley de la voluntad anticipada. Se concreta en la conocida o denominada eutanasia pasiva. No es un delito. Esto ya está aprobado en 12 estados de la República porque es una ley federal, entonces tiene que bajar a través de los congresos de los estados para su aprobación y tiene que bajar a los tribunales superiores de justicia para su ejecución. En este caso hablamos que es la eutanasia permitida. Cuando se convierte en un delito, hablamos de la eutanasia activa. Ahí se configura un delito precisamente que regula el Código Penal Federal y obviamente su sanción es la cárcel en diferentes tipos de penas privativas de la libertad. ok, entonces, con base a esto, la eutanasia no sería un homicidio, sino es activa. Exactamente, exactamente. Aquí, digamos, es una confusión. Por ejemplo, nos dice la ley federal, el Código Penal Federal, que México está prohibida, la eutanasia está prohibida, está penalizada legalmente cuando se configura como un suicidio piadoso o también denominada muerte sin dolor o dejar morir. En este caso está regulado por el Código Penal Federal. Ahí se constituye un delito. Por eso es que se dice que en México sí está prohibida la eutanasia. O sea, como tal, la eutanasia está prohibida. Sin embargo, existe otra ley, ahí se crea la confusión, que es precisamente la ley de voluntad anticipada. Esto no se considera un delito, más bien, digamos, como ley federal, aplica en algunos estados, porque decía yo, la federación emite esa ley, pero a su vez tiene que mandarse a los 32 congresos de los estados. Y son los legisladores en cada congreso de los estados quienes la aprueban o no. Por ejemplo, en Puebla no está aprobada aún. Está aprobada en 2 estados, pero en Puebla aún no está, digamos, aprobada. Para que se permita esta voluntad anticipada. ¿Sí? Entonces, ahí hay una, digamos, confusión. ¿Cuál es lo que determina, digamos, la penalidad o ser punible o ser tipificada? Lo que es la intencionalidad. Eso es. Y eso convierte a la eutanasia pasiva en una práctica regulada y permitida. Y cuando es activa, ya tiene dolo, ya hay una intencionalidad de causar la muerte.
Ok, muchas gracias. Maestro Quirós, nuevamente. En las Adelante. leyes mexicanas se menciona el término eutanasia. ¿Qué establecen nuestras leyes sobre el suicidio? Ok, bien, comentaba, bueno, tendríamos que partir de una, digamos, controversia desde el mismo hecho de su significado. Si nos vamos al significado etimológico de la palabra, la palabra proviene de la raíz griega. Eu significa bueno, thanatos significa muerte. Y entonces ahí empieza la controversia, no solo desde el ámbito médico, psicológico, moral, ético, espiritual. Es decir, para algunos la pregunta sería, ¿existe el bien morir o el mal morir? Y la otra sería, ¿hay la buena y la mala muerte? Bueno, pero entrando en el aspecto legal, repito, sí está legalmente prohibida o sancionada, penalizada, cuando se convierte y se denomina un suicidio piadoso o muerte sin dolor, es decir, dejarse morir. ¿Qué significaría esto? Suspender alimentos, suspender el seguimiento médico o medicinas, la medicina paliativa, que se conoce como una especialidad médica centrada en enfermos terminales, cuya expectativa de vida es relativamente corta. Entonces, dentro del derecho natural, los seres humanos es una como analogía del aborto. Es decir, dentro del derecho natural, los seres humanos tienen la disposición de la libertad de disponer de su propio cuerpo, sin que en ello intervenga el Estado, con una acción punible, como podría ser la tipificación de un delito, ¿sí? Ahora, esto va variando en diferentes aspectos de la legislatura, pero siguiendo con el tema de la legislación en México, esta eutanasia o suicidio asistido está prohibida de acuerdo al artículo 161 bis 21 de la Ley General de Salud, que establece: queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, y este último lo regula, lo sanciona, lo tipifica el Código Penal. Esto estamos hablando respecto a las leyes, a los aspectos generales. Pero bueno, me dijeron que tenía yo un minuto por respuesta, ya me extendí. Adelante. Sí. Señorita Jania, ¿está con nosotros? Así es. Dime. Dime. Si la muerte, perdón, la cuestión de la eutanasia es un problema social. Considero que sí, porque es un tema social que a veces cae en una ideología. Entonces, ¿se pueden prever los efectos sociales de aceptar la eutanasia? Mm, Como tal, sí, como dar como consecuencias y así darle a concientizar a la sociedad de lo que conlleva la eutanasia. Ok. Entonces, ¿no puede ser la eutanasia una manifestación de solidaridad social? Mm, ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿No puede ser la eutanasia una manifestación de solidaridad social? Considero que las enfermedades, a veces la enfermedad, la invalidez o la vejez, y algunas personas que han llegado a un punto
pues en algunos casos se considera como vida sin sentido, muchas personas consideran que es, así como lo he mencionado, una vida sin sentido y lo pueden ver como un negocio o como razones políticas y dar a pautar la eutanasia. Ok, muchas gracias. Maestro Quiroz, Sí, adelante, Dani, por favor. ¿por qué el Estado ha de impedir a las personas renunciar al derecho a vivir y en cambio les permite renunciar a otros derechos, como votar, casarse, asociarse, etcétera? De acuerdo. Había comentado precisamente ahí, previo a las leyes que regulan, que tipifican esta muerte piadosa, dolor, suicidio piadoso, perdón, esta muerte sin dolor y la voluntad anticipada, precisamente eh, el Estado regula, hay un valor máximo, un valor supremo que es que el Estado tutela, que es el derecho a la vida. Sin embargo, dentro de la jurisprudencia, de la argumentación jurídica, pues se han dado precisamente algunos avances en relación a las, digamos, necesidades, porque ciertamente las leyes provienen de una fuente que son los usos y costumbres y por lo tanto van variando en consecuencia, de tal manera que tiene que ver con el aspecto cultural, las tradiciones de los países, pero ciertamente hay lo que yo mencionaba, posiciones encontradas. La ley es muy clara, la ley es muy clara, es decir, la eutanasia activa está permitida. La eutanasia activa es un delito, eso creo que ya quedó claro. Sin embargo, dentro de estas argumentaciones, y me voy un poco más abierto el panorama un poco más amplio, bueno, pues se crea una controversia precisamente en el sentido de que sí está permitido bajo ciertas circunstancias, sí está permitida como una mitigación del dolor, sí tiene un cariz social, humanista. Aquí lo que ocurre es que precisamente cuando el Estado tutela estos derechos, como el derecho básico a la vida, ¿sí? Entonces entramos en otro tipo de, sí, perdón, ya concluyó. Entramos en otro terreno que es cuando alguien provoca anticipadamente o premeditadamente la muerte. Por eso se tipifica incluso diferente de una persona normal a un enfermo mental o a un menor de edad. Muchas gracias. Y por último, ¿la eutanasia podría ser un problema político? Sí, inicia como un problema político, inicia como un problema primero social, y ese problema social se traslada al ámbito político. Y cuando entra el ámbito político hablamos de una representatividad popular, digamos. Es cuando llega al Congreso de la Unión o a las cámaras de los estados, los congresos de los estados. En ese momento hay un aspecto político que abarca precisamente todos los ángulos, el ángulo médico, el ángulo social, el ángulo psicológico, el ángulo espiritual y sobre todo la reparación del daño. Entonces, sí entra, primero es social, luego político y luego se traslada a lo legal y luego ya queda regulado. Muchas gracias. Señorita Jania, ¿Sí? eh, ¿cómo afecta la eutanasia a la institución familiar? Pues puede afectar emocionalmente porque
si es tomada por terceras personas a un miembro de la familia, afecta emocionalmente como tanto la relación que se lleva entre familia. Por último, ¿el dolor y la muerte forman parte de la vida humana o por el contrario son obstáculos para ella? Desde que nacemos hasta que morimos se lleva el dolor y considero que así va a ser siempre a lo largo de nuestra vida. Y tanto el dolor físico como el sufrimiento moral están presentes a lo largo de nuestra vida. Bueno, es así como concluye nuestro panel de investigación. Quisiera agradecerles a nombre de mi equipo su asistencia, su tiempo y sus respuestas y esperemos que en un futuro podamos verlos. Muchas gracias. Gracias. Fue un placer, con mucho gusto. Gracias. Buena tarde para todos.